La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La actualidad sirve a veces, por sí sola, algunos contrastes que explican muchas cosas. Esta mañana se reúne el Consejo de Ministros que va a iniciar los trámites para eliminar el llamado visado de oro, una medida que impulsó el Partido Popular en 2013, pero que el Gobierno ha mantenido hasta ahora y que daba un permiso de residencia a los extranjeros que comprasen una casa de más de €500,000. Esa medida empezará a desmontarse dentro de hora y media en la Moncloa. Por la tarde va a llegar al Congreso una iniciativa que no promueve ningún partido. Es una de las iniciativas legislativas populares que con más apoyo va a llegar de hecho a la Cámara y que pide que se regularice la situación de 500,000 de personas migrantes que viven ya aquí en España, pero que no tienen reconocidos sus derechos más básicos. Viven sin papeles y dependerá de la Cámara si acepta tramitar esta propuesta que la derecha rechaza porque cree que va a tener un efecto llamada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Y así es como la actualidad nos presenta el mismo día dos medidas muy distintas sobre la manera en que se da o se niega el derecho a la residencia en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de €500,000 en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Este fue el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez justo cuando Pere Aragonés estaba en el Senado defendiendo la amnistía ante la oposición del PP. Bueno, en 9 años, unas 10.000 personas se han beneficiado de esa visa de oro. Les anticipábamos ayer que el Gobierno quería cambiar la agenda, que volvería a hablar de vivienda con esta medida y no solo. Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días. Porque hoy, como en aquella campaña de hace unos meses, volverán los anuncios de vivienda social. Sí, el Gobierno tenía comprometida la construcción de 20.000 viviendas sociales con Bruselas dentro de los fondos europeos destinados a vivienda y pretende ejecutarlos en el plazo de un año. Pues bien, no van a ser 20.000, sino 25.000 porque el Ejecutivo ya tiene firmados esos acuerdos extra. Aunque el reparto de estas viviendas se hará de manera desigual en las autonomías, en función, por supuesto, del número de habitantes, con Andalucía a la cabeza, estas viviendas extras se concentrarán con mayor fuerza en Cataluña y Baleares. Con este empuje a la vivienda social volveríamos a situarnos en niveles de 2012-2013, cuando comenzó a caer de manera rotunda la construcción de vivienda social. Estefanía, hasta luego. A vosotros, adiós. Estuvo anoche en Hora 25 de los Negocios Yolanda Díaz, que señaló que el PSOE, con la supresión del visado de oro, se suma a algo que proponía sumar y que el Ministerio de Hacienda había rechazado hasta ahora. Aunque con lo que fue más crítica Díaz con sus socios de gobierno fue con el IPREM, que es el índice que sirve de referencia para dar ayudas sociales básicas, como el subsidio de desempleo o para acceder a las becas. Dice Yolanda Díaz que si no lo aprueba el gobierno en su conjunto, lo hará directamente ella desde el Ministerio de Trabajo. Javier Ruiz. El mensaje de Yolanda Díaz es un pulso al presidente del Gobierno planteado como un ojalá este miércoles Pedro Sánchez anuncie que sube el IPREM un 3%, porque dice Díaz... Ya estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo para subir el IPREM. Trabajo ya está trabajando en ello. ¿Qué es el IPREM? El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, básicamente el índice que sirve para calcular ayudas, subvenciones, subsidios de desempleo o para acceder a esas ayudas. Si ese IPREM no se sube, los subsidios cada vez son menores y para poder pasar por debajo de ese listón, si no se sube, cada vez hay que ser más pobre. Así que lo que dice Trabajo es que o se sube o no se es progresista. La propuesta que hacemos nosotros es subirlo un 3%, este indicador que, insisto, es muy importante para la vida de las personas. El pulso está servido ya, la cuestión es si esa subida del IPREM puede salir adelante con la oposición del Partido Socialista. Veremos qué sale hoy del Consejo de Ministros y si, como pide Díaz, hay anuncio mañana de Pedro Sánchez en el Congreso en torno al IPREM. Lo que de momento habrá esta tarde en el Congreso, como les decía, es el debate para tomar en consideración una iniciativa legislativa popular que lleva recogidas 700.000 firmas para pedir a los diputados que regularicen la situación de más de 500,000 de extranjeros sin recursos ni papeles que viven en España. Nicolás Castellano. Es una de las iniciativas populares que más firmas ha recogido nunca, con el objetivo de dotar de derechos a miles de personas que
siguen enfrentándose a los muros legales para hacer una vida normal en España. Años de movilización que buscan la regularización de este colectivo que no han podido obtener permisos de residencia por distintas barreras burocráticas que miles de firmantes de la iniciativa popular piden ahora modificar. La votación, que se espera que se lleve a cabo en el Congreso esta tarde, colocará ante el espejo especialmente a los partidos de izquierda. Según fuentes del PSOE, finalmente apoyarán la toma en consideración, pero presentarán enmiendas. Edith Espino es portavoz del Movimiento Regularización. Las 700.000 firmas son de personas españolas que entienden que las personas migrantes que residen en este país sin documentación son sus vecinos y vecinas. Somos las que recogemos la fruta, las que cuidamos a tu abuelo, las que te servimos en el bar y las que vamos a limpiar en los hospitales y en cualquier lugar que nos permiten. Este colectivo estima que en España podría haber 500.000 de personas en situación administrativa irregular. Y hay otro debate político que se produjo ayer en España, en otra cámara, en el Senado. En realidad fueron varios debates. Se debatió, se lo vimos todos, la amnistía en la Comisión de Comunidades con el argumento de Pere Aragonés de que va a pasar con el referéndum igual que ha pasado con la amnistía, que no podía ser, dice él, y luego fue. Ens diran de nou que és impossible, que és inconstitucional, però també era inconstitucional l'amnistia, fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió. Nosaltres no entenem d'impossibles. No entendemos de imposibles, decía el presidente. No fue nadie del gobierno al Senado, donde Aragonés se encontró con la oposición de los presidentes autonómicos del PP en un frente al que ya por la tarde desde Euskadi en campaña ponía voz Alberto Núñez Feijóo. Que no haya amnistías que suponen el mayor caciquismo desde Franco en España. El mayor. Fue el PP el que en el Senado y también ayer decidió abstenerse en otra votación muy distinta. La Comisión de Cooperación discutía una moción, es decir, una declaración política. La propuesta que defendía Bildu era instar al gobierno a que aumente su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. España es, como saben, uno de los países que ha mantenido ese apoyo que fueron retirando varios países de los principales aportadores por las sospechas de que algunos de sus trabajadores estuvieran implicados en los ataques de Hamás contra Israel. La ONU lo está investigando y ha advertido de que cortar el grifo de esa agencia sería dejar sin nada a la gente que ya no tiene nada en Gaza. El PP ayer decidió abstenerse. De hecho, Cuca Gamarra se quitó de encima la pregunta para acabar hablando de la amnistía. Bueno, yo creo que esos son debates que están pendientes y en los que el Partido Popular ya ha llevado a cabo votaciones en el Congreso de los Diputados donde nuestra posición está clara y es la que nosotros tenemos. Pero hoy fundamentalmente creo que ese debate tendrá mucho tiempo para que se pueda materializar, pero yo creo que hoy lo importante es que aquí el Partido Popular lo que va a denunciar es este ejercicio de corrupción política que significa la entrega de impunidad a un grupo de políticos y a cambio de que Pedro Sánchez siga en el poder. Todo eso mientras la ONU se abrió ayer a estudiar la petición de Palestina de ser reconocida como Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas. El embajador de Palestina ante la ONU lo celebraba como un día histórico. Fue en la ONU donde el embajador de Israel dijo en esa misma sesión que esa decisión, que podrá vetar Estados Unidos llegado el momento, rompe el récord Guinness de apoyo al terrorismo. Y que si viviera Hitler todavía, elogiaría esta decisión de las Naciones Unidas. Eso dice el embajador de Israel ante Naciones Unidas. Y mientras, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Ha sido una madrugada de mucho movimiento porque Hamás ha rechazado por insuficiente la propuesta que ha hecho Israel, que a la vez que dice que se ofrece a negociar en el Cairo, dice también que ya tiene fecha para atacar Rafah, que es lo que le piden a Netanyahu los más ultras de su gobierno, enfadados porque haya retirado las tropas del sur de la franja. Sí, en Israel hay quien ve en esa retirada parcial un gesto hacia el ansiado alto al fuego que facilite la liberación de más rehenes, como le piden a Netanyahu en las calles cada vez más personas. Y lo cierto es que las negociaciones siguen en marcha. Es cierto que jamás ha rechazado la última oferta de Israel al considerar que no responde a sus demandas, pero no se han levantado de la mesa y reconocen avances en la propuesta israelí, como facilidades para que los gazatíes desplazados vuelvan a su casa, algo que por otra parte ya no existe. Lo están comprobando los palestinos de Han Yunis, como esta mujer que están volviendo a la ciudad tras la retirada del ejército israelí y se han encontrado
la destrucción. Ni siquiera las calles son reconocibles y el dolor por la pérdida se une a todo lo demás. Y la amenaza persiste porque los mensajes de Israel, como decía, son contradictorios, con esa advertencia de Netanyahu de que hay fecha para la entrada de Rafah, sin aclarar cuál. Pinta que fue una forma de apaciguar a esos ministros ultras que citabas, pero Israel nunca ha renunciado a completar su ofensiva. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues así empieza este martes de abril, que de pronto ha recuperado las temperaturas propias del invierno, Jordi. Una temperatura actual en la mayor parte del país que invita a abrigarse. De hecho, van a ser 2 días, pero pensando o mirando claramente al jueves, a partir del jueves van a subir de nuevo las temperaturas y las tardes del fin de semana serán calurosas. Pero insistimos en el hecho actual, heladas en el interior de la mitad norte peninsular, temperaturas que a pesar de que va a hacer mucho sol, las máximas más altas, alrededor de los 20 grados en el Mediterráneo y en Canarias, en el resto del país, como además a ratos hará viento, sensación de ambiente fresco incluso durante la tarde, y chubascos en el Cantábrico más oriental, en la mitad este de Cataluña y en los Pirineos, donde además en todos estos sectores el viento soplará fuerte. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hemos hablado de la amnistía, pero como saben, no toda la política está en eso. En este tiempo de campaña continua, el PP y el PSOE se cruzan acusaciones sobre corrupción y se lanzan unos a otros comparecencias en las comisiones de investigación, que es el último recurso en el enfrentamiento político. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer el PP publicó la lista de nombres a los que va a llamar por el caso Coldo, en los que de momento no está Pedro Sánchez, al que quizá llaman a comparecer en la campaña de las europeas. Hoy habrá novedades en la otra comisión, la del Congreso, que estudia todas las compras de las mascarillas. Sí, en la dirección del PP dan por hecho que Sánchez terminará compareciendo en la comisión del Senado, pero los populares quieren ir escalando su campaña de desgaste y que el presidente acuda, como decías, en fechas próximas a las europeas. Del mismo modo en que buscan que Salvador Illa lo haga en la inminente campaña catalana. Por eso el nombre del candidato del PSC sí está en la primera lista de comparecientes registrada por el PP en el Senado, junto al de Armengol y el de ministros como Puente, Marlaska o Ángel Víctor Torres. El PP sigue reservándose la carta de llamar a la esposa del presidente al Senado y aunque no la cita, sí llama a varios empresarios con los que trabajó supuestamente Begoña Gómez, además de solicitar abundante documentación al respecto. El PP dice estar a la espera de lo que hagan el PSOE y sus socios en la Comisión de Investigación del Congreso, que como dice se reúne hoy para, entre otras cosas, fijar el plazo de presentación de comparecientes. En la Cámara Baja el cerco se estrecha sobre Isabel Díaz Ayuso, aunque RC y Junts coinciden con la derecha y apuntan también a Salvador Illa. Mariela, gracias. A vosotros. Cuenta esta mañana La Vanguardia que la pareja de Díaz Ayuso se hizo pasar por directivo de un grupo sanitario, el Grupo Quirón, para defraudar a Hacienda, según la agencia tributaria. Alberto González se puso en contacto con una empresa española para que accediera a una licitación en Costa de Marfil y utilizó un correo electrónico corporativo del Grupo Quirón, el mayor beneficiado en contratos por la Comunidad. Cree Hacienda que se habría compinchado con una persona a la que la propia agencia tributaria califica de posible testaferro. De lo económico, la empresa que marca la jornada es Criteria. La empresa que gestiona el patrimonio de la Caixa ha ido comprando acciones de Telefónica hasta convertirse en su primera accionista. Eso mientras el Estado acababa de entrar para hacer frente al capital saudí en una compañía estratégica para nuestro país. Criteria y la Caixa tienen más de un 7%, el BBVA casi el 5%, la SEPI ha entrado de momento con un 3%, una especie de muro español frente al fondo saudí que posee por ahora el 4,9%. Y a todo esto, la luz en el mercado regulado va a ser hoy gratis durante 18 horas. Jordi Fàbrega. Este martes el precio mayorista de la luz vuelve a estar en negativo durante gran parte del día. Los productores, en lugar de cobrar por la luz que generan, tendrán que pagar por colocarla, en concreto 2 céntimos de euro entre las 12 y las 7 de la tarde. A esto hay que sumar que durante gran parte del día el precio del pool es de 0 euros, de manera que en total hasta las 7 de la tarde hoy los productores no cobrarán por colocar luz en el mercado. Hay que recordar en todo caso que esto no supone que a las familias y a las empresas la luz les salga gratis, porque estos son los precios mayoristas, antes de sumarles los peajes, los cánones y los impuestos, que son los que al final encarecen algo la factura que pagamos a final de mes. En el mapa para entender el mundo.
Ecuador. Mucha atención, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, habría intentado quitarse la vida en la cárcel La Roca de la provincia de Esa es la noticia. El ex vicepresidente del país, Jorge Glass, que fue arrestado, recordarán, en la Embajada de México en Quito, que la policía tomó por asalto. Ha sido ingresado en el hospital por una sobredosis de ansiolíticos. Está ya fuera de peligro. Eso mientras la crisis diplomática entre Ecuador y México no amaina, Bayón. Los representantes de México y Ecuador se van a ver hoy las caras en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, donde se ha convocado una reunión de urgencia de embajadores para tratar la crisis desatada tras ese asalto a la embajada mexicana en Quito, una violación flagrante del derecho internacional, en palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Fue un acto autoritario, increíble. Ni Pinochet, el temible Pinochet. Recordemos que México acogía hasta el viernes en su embajada al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, al que la policía detuvo por la fuerza y trasladó a una prisión de Guayaquil. Es allí donde este lunes los guardias encontraron a Glass tirado en su celda tras un aparente intento de suicidio. Su abogado culpa al gobierno de Daniel Noboa, que anoche por primera vez se pronunció en público sobre la situación con México. Asegura en una carta que está dispuesto a resolver cualquier diferencia con el gobierno de López Obrador, pero reitera que la justicia no se negocia. En Tailandia, esta madrugada ha comenzado el juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinar al colombiano Edwin Arteta. El hijo del actor Rodolfo Sancho se podría enfrentar a una cadena perpetua e incluso a la pena de muerte. Se va a producir un movimiento relevante en la bolsa española. El gigante de perfumería y moda Puig, propietario de marcas de lujo como Carolina Herrera o Paco Rabanne, ha confirmado que el mes que viene va a salir a cotizar en la bolsa. Su objetivo es captar más de 2.500 millones de euros. En principio, sus acciones van a estar destinadas a socios minoritarios de nuevas adquisiciones. Es una información de Karima Garbi. Sería la salida a bolsa más grande de la última década en el parque español. La mitad del dinero esperan que provenga de una ampliación de capital, mientras la otra mitad aspiran a obtenerlo con la venta de acciones familiares, aunque la mayoría de las participaciones seguirían estando bajo el control de los Puig. Con este aumento de capital esperan refinanciar las deudas de adquisiciones de marcas y plantear futuras inversiones. Tras su salida a bolsa, la empresa espera llegar a una valoración de 10.000 millones de euros. Y suben a 97 los muertos en el naufragio de un barco en Mozambique. Contábamos ayer hasta ahora, hay numerosos niños entre las víctimas, aunque todavía no se sabe la cifra exacta. El administrador de la isla ha confirmado que el barco no tenía capacidad para transportar a tantas personas, unas 160 que buscaban huir de la zona por los brotes de cólera detectados en varios puntos de África. Y en 10 minutos el abierto. Hoy análisis junto a Eduardo Madina, Cristina Monge y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.